La figura de prestación de servicios debería ser la excepción y no la regla general, Ok. como pasa en este momento. ¿Y puede una persona reclamar por sus derechos una vez haya terminado esa relación contractual? ¿Y cómo se haría para reclamar esos derechos? Lo que pasa es que prefieren jugar con los 4, 5, 6 meses que dura el contrato porque lo voy a necesitar para la campaña política, lo voy a necesitar para... ¿Por qué es utilizada esta figura de contratación por las entidades públicas? Del 1 de enero al 15 de febrero, todos los años, las entidades parecen entidades fantasma, pueblos fantasma, abandonados. Uno llega y hay 2, 3 personas, Porque no hay contratación. porque son los de planta. ¿Qué decirle a esas personas? ¿Cuál puede ser como se conoce coloquialmente, ese red flag o ese punto de indicación para decir, oiga, yo no estoy en un contrato de prestación de servicios, sino estoy en un contrato laboral? Bienvenidos a este espacio de opinión, de análisis. Tema principal del día de hoy. ¿Cuál es la forma o cuál es la manera idónea en la que una entidad pública tiene que contratar a una persona? En anteriores videos, que se los vamos a dejar al final de esta mesa de análisis, hablábamos de cómo la contratación es una manera de transacción de favores políticos. Es una forma que se usa o que se aplica por debajo de la mesa, pero es conocida por todos. De ahí nos surgen unas preguntas. ¿Es lo mismo un contrato de prestación de servicios que un contrato laboral? ¿Tengo los mismos derechos que un funcionario ya que ejerzo las mismas actividades? Para ampliar más de este tema se encuentra con nosotros el doctor Fabián Villalobos, quien es magíster en Derecho Público con 13 años de experiencia, asesor de empresas privadas y entidades públicas y socio fundador de la firma de abogados Juriesper. Bienvenidos, Fabián Villalobos, a este espacio de análisis. Gracias, Steven, por la invitación. Un gusto, un saludo a todos los miembros del canal, a las personas que comparten por este medio información y espero que hoy sea un día en el que podamos aportar algo a las personas que lo siguen. Doctor, sin entrar a juzgar, porque no se trata de eso, pero en un país con escasas oportunidades y estas circunstancias que llevan a las personas a verse empujadas a aceptar estos contratos donde tienen mayor responsabilidad, demasiada carga laboral y en unos casos son hasta mal pagos, en algunos casos, porque en otros casos son muy bien pagos y ni siquiera la persona va a trabajar. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre el contrato laboral y el contrato de prestación de servicios? ¿Y en qué caso una entidad pública debe contratar bajo esta modalidad a una persona? Bueno, lo primero es que en el sector público propiamente dicho, es decir, entidades del orden público o de economía mixta donde el Estado tenga más del 50% de la participación accionaria, se debe aplicar el régimen de contratación pública de la Ley 80 y de la Ley 1157. ¿Ya? Ahí no podríamos hablar de contrato laboral porque pues son más bien nombramientos, bien sea de carrera administrativa o en provisionalidad. Eh, pero se puede equiparar en cuanto a derechos a un contrato laboral en el sector privado, porque el nombramiento en provisionalidad o de carrera administrativa conlleva el pago de todo el conjunto de derechos laborales, como lo son seguridad social, para fiscales, y ese conjunto pues son garantías para los empleados, independientemente si son del sector público o privado. No pasa lo mismo con el contrato de prestación de servicios, que se utiliza en el sector público, en el sector privado, y pues digamos que el tema hoy es tocar lo atinente a las entidades públicas que utilizan esta figura de contratación. Explicada esta diferencia, hay que decir lo siguiente. En Colombia hay un exceso de nómina paralela en contratos de prestación de servicios en las entidades públicas, a veces superando por 5 o 6 veces lo que son los empleados de planta. Eso es un sinsentido y eso se debe a
que en Colombia no existen políticas definidas, históricas, que impulsen realmente la carrera administrativa como lo establece la ley, sino aquí los concursos casi siempre se hacen porque alguna corte ordenó abrir concurso, porque definitivamente no hay personal de planta y se crean situaciones jurídicas en las que se ven obligados a abrir concursos que demoran años entre el concurso y el nombramiento. Bueno, pero una pregunta de pronto, la entidad pública, ¿cuál sería esa manera correcta en la que tiene que contratar? Existe el nombramiento por carrera y nombramiento por provisionalidad. ¿Puede manejar alguna otra figura para contratar a alguna persona? Sí, también existen los supernumerarios, que es como una figura precaria de servidor público, trabajador oficial, en donde se le pagan las prestaciones, pero no tiene derechos de carrera. Esa es una figura que se utiliza en algunas entidades públicas, pero es muy escasa. Lo normal es que sean muy poquitos de planta, bien sea de libre nombramiento y remoción, o de carrera administrativa, los que concursaron y pasaron y tienen su empleo asegurado hasta los 70 años. En cualquiera de los dos eventos, bien sea de carrera administrativa o de prestación de servicios, en Colombia las funciones son prácticamente las mismas. Establecen las normas que nombré anteriormente que se tiene que contratar al personal que no tenga la entidad para desarrollar las labores de la entidad. Y resulta que contratan 20 abogados del área jurídica, ¿ya? Y contratan 20 abogados y uno mira, es que la entidad no tiene abogados. Sí, sí tiene abogados, pero no tiene los suficientes. Entonces no se cumple con el criterio de especificidad. Okay. ¿Ya? Contratan es porque tienen que llenar la entidad de contratistas para desarrollar las labores. Bueno, de pronto no estamos satanizando el tema de contrato de prestación de servicios, pero si se encuentra en la norma es porque es utilizado y es aplicable. La pregunta es, ¿cuál serían estas ventajas y desventajas de esta forma de contratación? Bueno, la ventaja de la prestación de servicios, hay que decirla, es que una persona, un mismo profesional o técnico o tecnólogo, independientemente del nivel al que aplique para el contrato de prestación de servicios, puede tener varios contratos con varias entidades, ayudándole a tener mejores ingresos. El caso de los médicos que trabajan para hospitales y para la red de salud del Estado. Ellos pueden tener 2, 3 contratos y eso les mejora sus ingresos. Estamos hablando de las ventajas del contrato de prestación de servicios. Casi que es la única que yo veo. Que pueden contratar con 2, 3 entidades que pues requieran los servicios del profesional. Siempre y cuando no riñan en la ejecución la una con la otra y el horario le dé. Porque pues habrá gente que se han conocido casos de personas que tienen 4 o 5 contratos de prestaciones de servicios. Y todos lo ejecutan. Y todos al mismo tiempo, pues casi que se vuelven como si tuvieran el don de la ubicuidad, pero bueno, eso ya es tema de cada cual, pero es una ventaja, casi que la única que yo veo. ¿Y la desventaja de este tema de contrato de prestación de servicios cuál vería? Versus nombramiento o contrato laboral, las desventajas para mí son muchas. La principal es que yo cuando tengo una nómina, porque soy empleado de carrera o en provisionalidad de una entidad, a mí me pagan todas las prestaciones sociales, cesantías, interés a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, y eso aumenta mi promedio de cotización al sistema de seguridad social, en este caso para la pensión. Es decir, el empleador, que es la entidad estatal, cotiza una parte, a mí me descuentan otra de mi salario, pero estoy cotizando sobre el total de lo que gano. Si son 10 millones, el 28.5 se va entre el empleador y el empleado a mi ingreso base de cotización para después que sea usado como mi ingreso base de liquidación de mi pensión de invalidez, de pensión de sobreviviente, de pensión ya por vejez, y puedo tener un ingreso mucho más similar a mi nivel de ingresos laborales para mantener lo que se denomina en Colombia el mínimo vital. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un contrato de prestación de servicios, la ley obliga a cotizar sobre el 40% del contrato. Okay. Cuando yo cotizo sobre el 40% del contrato, poniendo un ejemplo muy fácil, si el contrato de prestación de servicios son 10 millones mensuales y cotizo sobre 4,
mi ingreso base de cotización y mi ingreso base de liquidación en caso de una pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, pensión de vejez, va a ser de los 4 millones, promediado por los últimos 10 años, y bueno, esas son unas fórmulas complejas. Pero lo cierto es que yo estoy cotizando por debajo del 50%, y la gente decía, no, es que yo, consultas que he tenido, es que yo ganaba tanto y mi pensión es tanto, o mi incapacidad es tanto, pues porque cotizan menos. Desventajas, que entre un periodo de un contrato de ejecución y el otro contrato siempre hay un tiempo, que se demoran en el área de contratación sacando el contrato, dando las órdenes administrativas para que el revisado, el proyectado, el firmado, todas esas cosas. Ahí es cuando vemos que la persona va a trabajar sin ninguna vinculación laboral o contractual. Y sin ningún tipo De seguridad, de protección. seguridad. Quiere decir que si en ese lapso hay un accidente laboral, no hay quien responda, porque a menos que la persona saque de sus contratos anteriores, de sus ahorros, para cotizar ese tiempo, estaría descubierto. Por lo menos formalmente, por ese tiempo no hay obligación de pagar. Seguimos con las desventajas. Las desventajas es que yo termino haciendo el trabajo de otro servidor público. Ok. Porque la ley dice, contrate gente que usted no tenga en la entidad y que no pueda hacer ese trabajo. Y resulta que pasa todo lo contrario. En las entidades públicas contratan administradores, contadores, abogados, todas las profesiones, sector salud también. Y uno va y revisa, y el personal de planta a veces no es ni siquiera el 10% de todas las personas que trabajan en X entidad. De la nómina. Entonces no es que no hayan, es que no alcanzan. El número de personal es insuficiente. Pero hacer nombramientos en provisionalidad también estaría bien. Okay. Si se le pide autorización a función pública, se le justifica y abren cupo para 10 provisionales, perfecto. Lo que pasa es que prefieren jugar con los 4, 5, 6 meses que dura el contrato, porque lo voy a necesitar para la campaña política, lo voy a necesitar para que vaya y desarrolle la labor como a mí me parezca, como me convenga. Hablamos de las desventajas. Primero, pues que su base de ingreso de cotización para el tema de seguridad o prestaciones sociales, pues no va a ser tan alto. Dos, que en el momento en que entre un contrato y otro voy a quedar, uno, sin contrato, trabajando gratis, y dos, pues desprotegido, sin seguridad. Y tres, usted nos indica que la manera de contratar, pues la utilizan para el tema de pagar favores políticos. No es un secreto, eso se sabe. Ese podría ser una falencia del tema de por qué vemos que una entidad no tiene de pronto el suficiente personal o contratado en el tiempo adecuado. Pero en términos generales, la figura de prestación de servicios debería ser la excepción y no la regla general, como pasa en este momento. Y es al contrario, la regla general pareciera que fuera el tema del contrato de prestación de servicios. Del 1 de enero al 15 de febrero, todos los años, las entidades parecen entidades fantasma, pueblos fantasma, abandonados. Uno llega y hay 2, 3 personas. Porque no hay contratación. Porque son los de planta. Ok. Ya. Bueno, continuando con este tema, vemos a las personas agitando las banderas, asistiendo a reuniones, recolectando firmas, haciendo aseo en espacios y en parques públicos, y todo esto es para notar que su candidato, o para que la persona a la que están representando, pues a futuro pueda ganar el cargo al que se está presentando. Y esto se ve representado también en un contrato a futuro para la persona que está realizando estas actividades. También teniendo en cuenta el tema de que pues aquí en el Meta estamos viviendo el tema de la gobernadora, en el cual hay una demanda de nulidad electoral. ¿Por qué es utilizada esta figura de contratación por las entidades públicas? Porque es más fácil ejecutar el presupuesto en contratación directa de prestación de servicios que hacer nombramientos en donde de pronto el siguiente político va a tener que trabajar con el personal del anterior, ¿ya?
Entonces nadie quiere trabajar con personas que no le hicieron campaña, entonces no se esfuerzan en lo Ok. más mínimo por dejar personal de planta. Es decir, los contratistas que pasan de una administración a otra, normalmente es porque ganó el candidato del elegido la elección anterior, o porque básicamente tiene algún tipo de estabilidad laboral reforzada reconocida muy seguramente por una tutela. En el caso de las mujeres en estado de embarazo, que se les acaba el contrato por tutela, la Corte Constitucional ha reconocido un fuero de estabilidad laboral reforzada a pesar de ser contratistas, y le ordenan a las entidades renueve contrato por el tiempo del embarazo más la Ok. licencia de maternidad, y en algunos casos hasta por la licencia de lactancia. ¿Ya? Pero entonces son unos casos muy O sea contados, muy específicos. que vemos que esta manera de contratación es como la manera más ágil e idónea que tiene la entidad para los políticos o las personas que pueden nombrar a aquellos que le colaboraron en sus campañas políticas. Más o menos sí. Digamos que no falta de pronto que entre 1000 contratistas haya uno que sí lo contraten por sus calidades personales, por su experticia, y de pronto brinde el servicio como la entidad y la ley, el espíritu de la ley lo concibió. Pero por lo general no. Por lo general vemos gente con formación académica que no tiene nada que ver con el contrato que ejecuta, y también vemos que hay contratistas de corbata, que son los que solamente aparecen en la entidad el día que presentan la cuenta de cobro. Ok. Cuando ya no existe esta relación contractual, cuando ya no existe esta relación laboral y esta persona se ha dado cuenta que sus derechos han sido puestos a un lado, la pregunta es la siguiente. ¿Puede una persona reclamar por sus derechos una vez haya terminado esa relación contractual? ¿Y cómo se haría para reclamar esos derechos? Bueno, hay dos formas. Eh, la respuesta es sí, se pueden reclamar los derechos laborales de las personas que han sido contratistas y su contrato se ha vuelto una relación laboral disfrazada a través de contratos sucesivos de prestación de servicios. Este tema ya lo decantó el Consejo de Estado en sentencia de unificación hace unos años, hace pocos, y estableció unas reglas específicas para definir qué es contrato de prestación de servicios y qué no. Lo primero es la continuidad en los contratos, es decir, hay gente que lleva hasta 15 años y más en una sola entidad y con 2 o 3 contratos por año. Entre contrato y contrato no pasaban más de 20, 25 días, Ok, y cumplían el horario, recibían órdenes directas y subordinadas de un jefe inmediato, superior, o había una escala jerárquica a la cual obedecían. Sus contratos habían tenido ajustes en el tiempo, como unas especies de aumentos. Entonces, cuando uno revisa los elementos esenciales de un contrato laboral, son estos, los que acabo de nombrar. ¿Qué dice la jurisprudencia de las altas cortes? Porque esto ha sido objeto de estudio en Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia para los contratos de prestación de servicios en el sector privado, que es básicamente lo mismo, y para el Consejo de Estado en el caso de contratistas del Estado. Les ha dicho, mire, si usted me cumple con estos elementos de contrato laboral, yo le declaro la relación laboral y ordeno que le paguen las prestaciones sociales y todos los derechos que debió haber percibido, y se hace como una especie de corrección de la situación jurídica en la cual, a través de orden judicial, de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, un juez administrativo y un tribunal administrativo en segunda instancia terminan corrigiendo esta situación, pero no es algo fácil de hacer. Tiene que ser un abogado especialista en derecho administrativo que entienda cómo funciona toda la parte prejudicial y judicial con el sector público. Y una vez le declaran estos derechos, se presenta la cuenta de cobro a la entidad, y en el caso de entidades como la policía, el INVIAS, se demoran hasta 5 o 6 años cancelando una sentencia. ok. Entonces, después de haber trabajado 15 años sin los derechos laborales, someterse a unos tiempos de pago que son por turnos, pues también es revictimizar laboralmente a una persona. Pero cuando todo sale medianamente bien, la sentencia sale a favor,
a la persona le ordenan corregir. Perdón, a la entidad le ordenan corregir a la persona las cotizaciones al Sistema General de Salud y Pensiones, pagarle prestaciones sociales, y se podría considerar en este caso que es la forma en la que la justicia en Colombia remedia a quienes logran reclamar y demostrar que su relación contractual en realidad era una relación laboral. ¿Qué decirle a esas personas, ya para concluir, para que este video no se nos alargue, qué decirle a esas personas, cuál puede ser ese, como se conoce coloquialmente, ese red flag o ese punto de indicación para decir, oiga, yo no estoy en un contrato de prestación de servicios, sino estoy en un contrato laboral? ¿Cuál sería ese punto de partida para que la persona pueda racionar y decir, oiga, yo estoy bajo otra modalidad diferente a la que me contrataron? Son varias. La primera, que está cumpliendo labores que también desarrollan personas nombradas en provisionalidad o de carrera en la misma entidad. O sea, primero, si yo miro que estoy realizando las mismas o exactas actividades que realiza mi compañero, puedo estar presumiendo que estoy bajo un contrato laboral. Sí, si cumple horario. Ok. Si ha tenido varios contratos. Ok. Y como un punto de referencia, el Consejo de Estado estableció que si entre un contrato y otro no hay más de un mes entre la finalización de este y el acta de inicio del segundo o el que le sigue, se presume que hubo continuidad. Okay. O sea, ya hay presunción, por lo menos en materia jurisprudencial, que entre un contrato y otro no hubo interrupción, así no haya habido pago. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fabián, por acompañarnos el día de hoy aquí en Opinión Franca. Bueno, con gusto. Gracias por la invitación. Ok. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.